Mis amados hermanos, muy buenas noches, qué gusto estar otra vez con ustedes. Bueno, agradecemos a todas las personas que se conectan y nos siguen por este medio. Mire, uno de los cocos de la iglesia siempre ha sido la oración. Siempre me han preguntado, ¿por qué la gente no cree en ella, pastor? ¿Por qué dudamos del poder de Dios? Me pone a pensar, ¿por qué la gente me pide constantemente que ore por ellos? ¿Acaso no creen en el poder de Dios? Para mí es una bendición y privilegio. Pero ¿acaso no creen en el poder de Dios? Miren, la escritura es muy clara. Al presentar un vivo ejemplo de oración ferviente, ahí en el libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Y es interesante esto, hermanos, lo que dice. Elías era un hombre, dice, sujeto a pasiones semejantes. Cuando habla de pasiones, que vivía en la carne, sino las luchas comunes como todo ser humano, ¿sí? A las nuestras. Y oró fervientemente, esta palabra es clave. Oró con fervor a Dios, creyéndole para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra 3 años y 6 meses. Y oró y otra vez oró, dice, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Un hombre común y corriente como nosotros. Nos habla de que podemos abrir nosotros la ventana de los cielos creyendo al Señor, pero verdaderamente y teniendo esa comunión continua con Él. Esta noche meditaremos en una porción del libro de los Hechos, capítulo 12, versículos del 6 al 19. Y nuestro devocional de esta noche se titula, ponga mucha atención, si vas a orar es porque crees que Dios actúa con poder. En verdad, hermanos, si vamos a orar es porque creemos que Dios actúa con poder. Como le dije, para mí es un privilegio orar por usted, pero también usted tiene que aprender a creerle a Dios y a deleitarse en la oración. Creer que Dios responde es básico, es importante. Por favor, pongamos atención y la verdad mucha atención a estos pasajes, hermanos, de esta porción. Vamos a ver cómo el Señor actúa en forma poderosa y no nos debe sorprender quién es Él y cómo hace las cosas. Al contrario, debes de creer. Yo a veces me quedo maravillado en la forma en que Dios actúa, pero Dios es Dios. Y lo que debo de hacer es confiar en Él. Mire, aquí la iglesia estaba orando por Pedro. Pedro estaba encarcelado. Herodes estaba esperando para matarle, pero esa ocasión no se dio. Y obviamente no se dio. ¿Por qué? Porque vemos el plan soberano de Dios. Ahorita lo vamos a plasmar aquí. Cómo Dios tiene el control absoluto de esa parte. Hermanos, Dios cuida a sus siervos. Dios cuida a sus hijos, los protege y los preserva de todo mal. En esta porción me encanta porque quiero que ponga atención a detalle cada una de las cosas que vamos a mencionar. Usted tiene que creer en el poder de Dios, cómo Dios actúa. Dios le va a sorprender. En los 30 años que tengo yo como cristiano, Dios me ha sorprendido en muchas formas. Y perdóneme, pero también igual como todo. A veces fui incrédulo hasta que Dios tuvo que rendirme en esa parte. Como pastor no debo de dudar del poder de Dios porque Dios es real. Pero aprendí la lección, hermanos. Y yo quiero que tú aprendas también a través de la vida las lecciones que Dios te enseña. Veamos el versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, fíjense, le iba a sacar para matarlo, acabar con la vida de Pedro, pero vean la intervención de Dios, dice, aquella misma noche, fíjense, Pedro, dice, esa noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, encadenado, hermanos, a un lado uno y otro. Vaya poniendo atención. Dice, estaba durmiendo entre dos soldados, sujeto con cadenas, con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Era imposible que Pedro se escapara. Era imposible salir en medio. Imagínense, encadenado, dos soldados a los lados y todavía la guardia enfrente. Era imposible. Pero lo imposible para nosotros no es imposible para Dios. Para lo que nosotros es imposible, para Dios es posible. Ese es el Dios que clamamos. Versículo 7. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, ya que Pedro estaba dormido, fíjese, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Qué interesante. Los que estaban ahí no vieron, a pesar de que estaban ahí despiertos, no estaban dormidos los guardias porque no podían dormirse, no vieron esta divina protección, este gran milagro del poder de Dios, no lo vieron, simplemente le cayeron de las manos las cadenas a Pedro. Y dice aquí, y le dijo el ángel, cíñete
y átate las sandalias, ponte tu ropa, fájatela bien, ponte las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Fíjense qué interesante. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel. Dice aquí, sino que pensaba que había una visión. Tal vez en el sueño Pedro pensaba, bueno, esto es una visión de que me están liberando, pero realmente no era así. Pedro pensó que estaba ahí dormido. Pero fíjese lo que dice aquí, el 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Es interesante la liberación que Dios hizo en ese momento con gran poder. Y Pedro tuvo que reconocer quién estaba con él, hermanos. Usted puede ver la lógica de las cosas aquí. Es imposible, dices, oye, dos guardias, guardia uno, pasó la primera guardia, pasó la segunda, la puerta principal se les abre como si nada. Y mire el versículo 11. Entonces Pedro, fíjense, volviendo en sí, despertó, le cayó el 20 y dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Por eso le digo, nada puede tocar lo que Dios ha trazado en su soberana voluntad en nuestra vida. Y dice aquí, y de todo lo que el pueblo, los judíos, esperaba hacerle a Pedro. De todo eso lo libró el Señor. ¿Sabe una cosa? Es interesante, hermanos, esta parte, porque la iglesia estaba orando por Pedro. Pero la iglesia, ahorita vamos a ver, que también tiene un punto débil, a veces la incredulidad de no creerle a Dios. Por eso a veces la iglesia no ora, y eso es un error garrafal. Cuesta mucho trabajo que la iglesia ore, hermanos, de veras. Yo me quedé sorprendido cuando trabajaba en un lugar de tanta gente y que solamente llegaban 60, 80 personas. ¡Wow! Pero es porque la gente no le cree a Dios. La gente todavía vive una religiosidad antes que una relación plena bajo el poder de Dios y conozca y vea cómo actúa Dios. Déjeme decirle aquí. Y habiendo considerado, dice el versículo 12, esto, quien Pedro llegó a casa de María, dice, la madre de Juan, llamado Juan Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos, dice, donde muchos estaban reunidos orando. Estaban orando por Pedro específicamente. Y tal vez tú no te des cuenta, hay mucha gente que está orando por ti. Yo le compartí hace rato a los hermanos en la oración, precisamente cuando yo era seminarista, había una hermana, la hermana de la paz, que ya el Señor le llamó a su presencia hace muchos años. Siempre me decía, Roberito, estoy orando por ti, mijito. Quiero que sepas. Y siempre que me mandaban saludos, me decían, te mandan saludos a la hermana de la paz, dice que no deja de orar por ti. ¡Qué bendición! Y fíjese, dice, cuando llamó Pedro, fíjense lo sorprendente, pero te digo que a veces no le creemos al poder de Dios, ¿no? Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rodi, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta. Dijo, esto no puede ser. ¿Qué, Pedro? Y lo mire, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Yo me imagino esta escena, ¿no? Dice, oigan, allá afuera hay alguien que está tocando y dice que es Pedro. Dice que es Pedro, está afuera. A ver. Y miren la respuesta de la gente. Por eso le digo, es interesante. Estaban reunidos orando por Pedro, pero con un corazón incrédulo. ¿Cuál es la respuesta que le dieron a Rode? Veamos ahí, vamos al versículo 15. Y ellos le dijeron, estás loca. Estás loca. A ver, entonces, ¿para qué te reúnes a orar? ¿Te reúnes a orar para ver si Dios puede? ¿Para ver si Dios en verdad tiene poder? ¿O si a Dios le place? No, hermanos, nos reunimos a orar porque creemos en el poder de Dios. Nos reunimos a orar porque sabemos que Dios es real. Y nos reunimos a orar porque sabemos que lo que Dios dice lo hace. Porque Él nunca miente. Nunca miente. Y fíjese, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era.
Entonces ellos decían, es su ángel. De seguro ya lo mataron. De seguro ya. Ya Herodes lo mató. Pero fíjese, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Imagínate. ¿Cómo te sorprendes a veces cuando Dios actúa de una forma maravillosa? Pues hermanos, te vas a sorprender por Dios. A mí me decía mi pastor Roberto, déjate sorprender por Dios. Quiero que entiendas quién es este Dios que estamos clamando. Hermanos, si te vas a reunir a orar es porque vas a creer en el poder de Dios, de cómo actúa. Si realmente no crees en el Señor, pues te va a sorprender muchas cosas. Pero mucha gente por eso no ora, porque no le cree al poder de Dios, no cree cómo Dios actúa, más bien con poder. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y se quedaron atónitos. Yo he sido sorprendido con tantas cosas de parte de Dios, que cuando menos lo espero, su provisión se hace increíblemente, o te responde en una forma y Dios te hace las cosas y Dios te lleva. Mire, el versículo 17, pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, todos estaban sorprendidos hablando, oye, dice, miren, a ver, momento, dice, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. ¿Por qué estás orando? ¿Y con qué corazón, actitud y mentalidad estás orando? ¿Te has preguntado eso? Si tú estás orando, dice, porque es imposible que el que se acerca a Dios crea que le hay. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo aquel que se acerca a Él debe de creer que le hay, que existe, que es real y que es galardonador de los que le buscan. Y dice, y salió y se fue a otro lugar. Versículo 18. Luego que fue de día, vea el resultado de esa liberación poderosa. Como Dios no deja que la gente se salga con la suya. No poco alboroto entre los soldados, fue un alboroto masivo, fuerte. Oye, ¿qué está pasando en toda la cárcel? Imagínate. Dice que había sido de Pedro. Oye, ¿qué pasó? ¿A qué hora se nos escapó? Oye, tú no lo viste, estaba enfrente de nosotros amarrados. Yo no lo vi cuando se escapó. Oye, pasó la primera guarda, pasó la segunda. Oye, ¿cómo salió? Y fíjese el 19. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarles a la muerte. Porque era lógico. Un guardia que buscaba que se le escapaba a alguien era digno de muerte. Dice, después descendió de Judea a Cesarea, dice, y se quedó allí. Yo te pregunto, ¿con qué actitud, con qué fe, con qué confianza estás orando a Dios? Algo que hemos aprendido, hermanos, es a orar a Dios. Y créame, cada día me sorprendo las cosas que Dios está haciendo en la iglesia bíblica Amad. Cómo Dios nos está respondiendo, cómo Dios está actuando, cómo Dios se está manifestando, y le damos gloria a Dios. Escuchar testimonios como mucha gente en verdad está conociendo ahora a Amad, está volteando sus ojos hacia Amad, y sobre todo es la respuesta de Dios a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia diferente, una iglesia que ama, honra y glorifica el nombre de Dios, y donde se predica la Biblia, no lo que quieres escuchar. Y sabe, Dios ha respondido. Por eso, hermanos, si te acercas a Dios, te acercas con confianza, Dios te sorprenderá y Dios actuará y te librará de todo aquello que te pueda hacer daño. Ese es Dios, ese es nuestro Dios. Imagínese, usted está pidiendo a Dios, Dios responde, no lo puedo creer. Usted está como Rode, ¿no? Diciéndole, oye, allá afuera hay alguien que dice que es Pedro. Claro que era Pedro, claro que era el poder de Dios, claro que lo había liberado, claro que Dios responde, pero tienes que creerle. Por eso para mí es elemental la oración. He visto la mano de Dios. Cosas que a veces uno pide, Señor, tú sabes que mi deseo es hacer esto. Dios te pone todos los medios para que tú vayas y los hagas. Dios es real, hermanos. Y en ese Dios creemos. Y en ese Dios
vivimos, nos movemos, como decía Pablo, y a ese Dios predicamos. ¿Quieres orar conmigo? Tal vez estés pasando por un momento de duda. Tal vez te falta persistir en la oración. No desmayar, porque es el tiempo de Dios. Y reconocer y que te quedes sorprendido y atónito cuando Dios responda. ¿Quieres que ore por ti? Tal vez digas, pastor, estoy pasando por una situación. Escríbela ahí. La puedo llevar en oración, igual la iglesia la llevamos en oración. Escribe tu petición y créele a Dios. Dios responde de acuerdo a su voluntad y créame que cuando responde es un nombre glorificado. ¿Quieres que ore por ti? No sé qué estás pasando, alguna situación, pero la oración es real. Déjame orar. Padre, gracias, en verdad, por esta bendita palabra, Padre, la cual nos ayuda a meditar, pensar en lo que tú haces y en lo que tú eres. Te bendigo y te exalto por lo que hiciste en la vida de Pedro, la forma que te mostraste, la iglesia orando, pero con un corazón incrédulo ante tu poder. Y tú respondiendo, mientras la iglesia está orando, tú estás respondiendo y obrando, pero aún obrando a veces no creemos. Gracias por ese milagro portentoso, por el detalle que hiciste en su vida de sacarlo, de quitar las cadenas enfrente de las personas sin que se dé cuenta, pasar la primera puerta de la guarda a la segunda y hasta llevarlo hasta la iglesia para que reconociera la iglesia que tu poder actúa cuando nosotros estamos orando y clamando con un corazón en credulidad, en un corazón sincero y un corazón que cree en tu poder. Te pido que bendigas a mis hermanos, que los ayudes a tener esa fe, Señor, que los ayudes a levantarse día con día y a que crean que lo que están pidiendo de acuerdo a tu voluntad será respondido. Tú eres nuestro Dios, nos has respondido de una forma maravillosa y gracias por lo que harás y gracias por lo que estarás haciendo. Bendice, Señor, la vida de mis hermanos, pon ese corazón que no duden, pon esa certidumbre plenamente y no la incertidumbre, quítala de su vida, de su mente, que tú eres real, Señor, y te muestras con todo aquel que clama tu nombre. Te bendecimos y te exaltamos esta noche, sabiendo que mañana responderás de una forma maravillosa y nos sorprenderás. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, qué placer de verdad estar con ustedes, compartir esta porción. Me llena mucho el día con día poderme llenar de la escritura y poder saber que Dios está con nosotros día con día. Gracias por su bendita palabra. Soy el pastor Roberto Zamora de la Iglesia Bíblica Amad. Es un placer estar con ustedes. Cualquier cosa que quieras que esté orando por ti, por favor, mándame un WhatsApp a los teléfonos 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95. Que Dios te bendiga, excelente noche y te veo mañana, si Dios nos permite, con un devocional más para el alma que te anime y te aliente a creer en ese Dios de poder. Muy buenas noches.